estamos otra vez en otro video de Chavita Channel. Hoy vamos a hablar de un tema pues que no nos gusta a nadie, que quisiéramos que no existiera, pero que existe y muchas veces pues está cerca de nosotros o a veces lo llevamos nosotros mismos. Vamos a hablar del dolor. Entre los significados de la Real Academia, los dos principales que me parece que son más importantes para este momento son, primero, dolor, sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. O sea, puede ser que lo recibamos, no sé, un golpe en un juego de fútbol, un choque, etcétera, o interior, pues a lo mejor un dolor de alguno de nuestros órganos internos, etcétera, ¿no? Un dolor de hueso, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, o sea, en fin, el dolor es muy variado. Un hermano que es homeópata decía que cuando llegaba alguien y decía, doctor, tengo un dolor, decía, híjole, hay páginas y páginas y páginas en los libros de homeopatía sobre diferentes tipos de dolor, y entonces para adivinar cuál era ese dolor me decía, porque ahorita ya no consulta, ¿verdad? Ya se retiró. Y entonces me decía, pues para buscar cuál dolor es de todos los que hay, pues eso es difícil. Cuando digan tengo un dolor, pues hay que buscarle. Otro es sentimiento de pena y congoja. Ese como que va más al corazón, a los sentimientos, ¿verdad? Puede dolernos un golpe que nos dimos, como una caída. Ese es un dolor físico, que puede ser pasajero. Hay dolores musculares más permanentes, ¿sí? O hay dolores de alguna enfermedad que pues también ahí están. Bueno, pero hay dolores más fuertes y profundos, más duraderos. Por ejemplo, pues desde pequeños ya tenemos dolores. Por ejemplo, la muerte de los abuelitos, a lo mejor son de los primeros dolores con los que se encuentran los niños. Después, más grandes, las muertes de los papás o de hermanos, de amigos, si no, pregúntenle a la pandemia. Y el más fuerte de todos, que yo creo, es la muerte de un hijo o una hija. Ese no creo que tenga igual. Quisiéramos no vivir ninguno de esos dolores, más otros que no están enumerados aquí, como la traición de un amigo. Ese es un dolor muy fuerte. Si dijéramos, yo ya no quiero tener dolores, y con eso ya se fueran los dolores, pues estaría todo dar, pero no depende de nosotros, y tampoco avisa cuándo va a llegar un dolor, cuándo va a llegar el anuncio del fallecimiento de alguien que queremos, o cuándo nos va a llegar un dolor de enfermedad. Entonces, hay varias maneras de enfrentar el dolor. Uno es maldiciéndolo o así renegando del dolor, o dándole un sentido que nos ayude a crecer y a mirarlo de frente, enfrentárnosle así al dolor. No es nada fácil entenderlo ni aceptarlo, pero o lo entendemos o nos frustramos. Depende de cómo lo tomemos. También hay una forma solidaria de vivir el dolor. Cuando vemos el dolor en otras personas. El Dalai Lama tiene un libro que, no me acuerdo el nombre, lo tengo, dice, sentir el dolor del dolor del otro. O sea, que el dolor del otro me duela a mí, y trabajar por erradicarlo, por quitar ese dolor. En el Corán dice sobre el dolor, virtud que inspira por el amor a Dios,
tierna devoción a los actos de culto por amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea, también es solidarizarse con el dolor del otro. O sea, eso lo dice el budismo tibetano, el Dalai Lama, como también el Corán. En los evangelios, Jesús ve el dolor del otro, vive una situación que se llama, no se preocupen de la palabra, es splagnisomai, es decir, un dolor fuerte en las entrañas. Es decir, a Jesús el dolor del otro, a él le causa dolor físico, o sea, le duele su cuerpo al ver el dolor del otro, ¿sí? Entonces, como decía un maestro de cristología, el padre Baena, un jesuita de Bogotá, decía que a Jesús, dice, le dolían las tripas cuando veía el dolor del otro, así como que se le removía todo al ver el dolor. Y ese dolor que le causaba el dolor del otro a Jesús, eso lo movía a misericordia, a quitarle el dolor al otro. Y entonces, por eso es que tenemos en los evangelios muchos signos de Jesús que cura al otro, que resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Que al paralítico lo hace caminar, al que tenía la mano seca, pues se la cura, ¿no? Al ciego le devuelve la vista. ¿Por qué? Porque le dolía el dolor de ese señor que tenía esa pena, o de la mamá que había perdido a su hijo, y entonces el dolor que le causaba ver el dolor hacía que les quitara el dolor. Bueno, entonces ese dolor pues lo mueve a misericordia, a erradicarlo. Es el dolor de Jesús un dolor solidario, y también, como nos dicen también las cartas, Él fue capaz de tomar sobre sí nuestras penas y darle otro sentido al morir en la cruz. O sea, el dolor más despreciable, Él lo transformó en amor, porque dice el libro del Deuteronomio, maldito de Dios el colgado, o sea, el crucificado. Y Él tomó como esa maldición para que no nos tocara a nosotros, para liberarnos de la maldición o del castigo que mereceríamos por el pecado. Él vino y tomó sobre sí nuestras penas, nuestros dolores. Entonces, como dice San Pablo, Él se hizo maldición para que Dios nos bendijera. Lo que era abominación, lo peor del ser humano, el dolor y la muerte, Él lo transformó en la prueba máxima de amor. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por nosotros. Y además la dio en el peor suplicio, en lo más abominable que había, que era morir colgado en una cruz, y transformó ese dolor en amor hacia nosotros. Cuando hay dolor, lo podemos maldecir o le podemos dar un sentido diferente, como Jesús, que transformó el dolor en un acto de amor. Bueno, para los cristianos, el dolor puede tener un valor diferente, unido al dolor de Jesús espiritualmente. Incluso podemos lanzarnos al dolor por amor. Esto no se entiende mucho, ¿verdad? Pero les voy a poner ejemplos. Si una persona, como mi amiga Patti, le da un riñón a su hermano, ella no tenía obligación de dar un riñón. Y sin embargo, el dar el riñón le causó dolor. ¿Por qué? Porque le abrieron la carne, le quitaron el riñón, le cosieron, tuvo que cicatrizar, tuvo que estar en el hospital, tuvo dolores de cicatrización por darle vida a su hermano, que ya le estaban haciendo diálisis, y ya volvió a trabajar y todo con ese riñón.
pero el dar ese riñón le causó dolor, es decir, fue un dolor amoroso, ¿sí? Entonces, el sentido de ese dolor fue amor, ¿sí? Entonces, dar sangre también es doloroso, o sea, aunque sea el piquetito, sí, pero bueno, algo duele, ¿no? El donar sangre. Y también hay unos que después de donar sangre andan medio atarantados un ratito en lo que se recuperan. Todo eso es por amor, ¿sí? Entonces, también se puede entregar uno al dolor amorosamente. Bueno, el cansancio de alguien que está cuidando a un enfermo en el hospital o en la propia casa y que se desvela, que no puede dormir bien durante noches. Me acuerdo la hermana de Rodolfo Aispuru cuando estaba muy enfermo. Ella era enfermera, entonces en el día trabajaba y en la noche se iba a cuidar a su hermano. O sea, pasó muchas semanas sin dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a su hermano. Y eso es doloroso, es agotador, pero es un dolor amoroso, ¿sí? Entonces, cambia el sentido. Entonces, por ejemplo, en el terremoto que hubo en El Salvador, allá como por el 2001, no me acuerdo si fue 2001 o 2002, por ahí, mis amigos estuvieron al pie del cañón muchas semanas atendiendo a los damnificados en las tiendas de campaña que pusieron pues donaciones internacionales y que el gobierno de ese entonces no quiso prestar un gran auditorio porque pues eran de otro partido político y no quisieron prestar a los damnificados que eran de cualquier partido, ¿sí? Entonces estos estaban diario ahí atendiéndolos y ayudándolos, viendo porque tuvieran víveres y ya estaban muertos, ¿no? De cansancio, pero al pie del cañón. Nadie los obligaba a ir diario a atender a los damnificados, pero ahí estuvieron. Entonces, también aquí cuando fue los terremotos del 2017, me tocó ver un montón de estudiantes, de universitarios, de la Ibero, que es donde me di cuenta eran como 400, estaban ayudando a hacer comida, a llevar a los pueblitos, también de la Universidad Autónoma de Puebla también, y de más lugares, pero no me tocó verlos directo. Estaban tumbando lo que quedaban de las casas para poder levantarlas, se iban y ahí estaban con el marro, tumbando las paredes que ya estaban todas destruidas para que se pudieran levantar de nuevo las casas. Y llegaban con ampollas, y las ampollas cuando se revientan arden, ¿sí? Pero lo hacían por solidaridad, por amor a esas personas que lo habían perdido todo. Entonces, pues se sufre con sentido. Y recuerdo a mi mamá, que aquí tengo una foto de ella, en su última enfermedad escribía: mi vida es un dolor continuo, pero no pierdo el ánimo. En mi lecho convertido en altar, me ofrezco junto con la gran víctima por el bien de la iglesia. Y luego en la quinta transfusión de sangre que le pusieron, decía, le dieron sangre muchachas de la Acción Católica Juvenil, y ella apuntó: se funden los ideales, los afectos, las ilusiones, y hoy se fundó la sangre. Sangre joven, pura, pasó a dar algo de vida a otra sangre, madura, ya enferma, pero con ideal de juventud. ¡Qué ocurrencia de Dios! Se unió hoy la Juventud Católica Femenina de México y obsequiaron medio litro de sangre alegremente, sonriendo, llena de optimismo. Pasó a mis venas débiles y enfermas. ¡Qué emoción, Dios mío! Él combina divinamente cielo y cruz, cielo y cruz.
Dios mío, que esa sangre bendita con la tuya se funda y florezca en la mía, que también es tuya, y quiere adorarte hoy y en la eternidad. Y también desde la juventud se puede tener dolor y vivirlo con heroicidad, incluso con santidad. Como mi amiga Gissi Franco Hernández de Orizaba, que le cortaron toda la pierna derecha, con todo y el hueso ilíaco del lado derecho, ¿sí?, por un cáncer dolorosísimo que se llama sarcoma de Ewing, que ya ni la morfina le quitaba el dolor. Llegué a contar hasta 26 inyecciones en las venas en un solo día para quitarle el dolor, y todo ese dolor ella se lo ofreció a Dios por un sacerdote que ni conocía, pero sabía que necesitaba de su oración, y dolor convertido en plegaria por él. Murió a los 19 años. Démosle sentido sobrenatural al dolor, un sentido solidario, y trabajemos por quitarle el dolor a los que sufren cerca de nosotros. Como decía el padre Ignacio Ellacuría, un jesuita mártir en El Salvador, asesinado por el gobierno de Arena, por sus luchas en favor de los empobrecidos. Él decía: hay que bajar de la cruz a los crucificados. Pues que cuando estemos cerca del dolor o cuando lo tengamos, ojalá que lo sepamos aprovechar, que sepamos ser solidarios, que lo sepamos erradicar, o que le podamos dar un sentido, si el dolor es nuestro, un sentido sobrenatural. Nos vemos en la próxima. Denle me gusta, inscríbanse y compartan. Adiós.